Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, para mí es un momento muy especial, emocionante y estar aquí con tantos hermanos de la familia Consolación, hermanos míos, porque efectivamente he sido alumna del colegio, lo fueron mis hijos y además tengo que, bueno, que deciros como primicia y como gran honor y gran regalo que me ha hecho la Consolación. Acabo de terminar la biografía de la madre María Rosa Molas y precisamente ha sido algo para mí, yo creo que uno de los mayores regalos que me ha hecho la vida, me lo ha hecho la Consolación. Y de hecho vamos a hablar esta tarde también sobre cómo llevaría María Rosa a efecto esta invitación al pacto. Espero no defraudar las expectativas de todos y para mí es una inmensa alegría. Antes de empezar, me gustaría saludar de una manera muy especial. Seguro que hay muchísimas personas a las que conozco personalmente, pero mientras estabais entrando en la sala de espera, he visto a dos personas muy significativas, muy queridas para mí, que han sido profesoras de mis hijos. Así que tengo que saludar con un abrazo muy grande a la madre Higinia y a la madre María Victoria Aymerich. Qué alegría, la verdad, estar ahí, todas en forma de sellito, pero qué alegría estar ahí con vosotras. Bueno, voy a intentar, como les decía antes a las hermanas, con toda elegancia y como la que domina el tema, voy a intentar compartir pantalla. Vamos allá. ¿Se nota? ¿La estoy compartiendo? Sí, fenomenal. El Papa Francisco, desde el principio de su pontificado, ha hablado constantemente sobre la educación. Él ha tenido la educación como uno de los puntos claves, como uno de los pilares de su mensaje, de sus encíclicas y desde luego es una parte nuclear de la última encíclica que ha publicado, la Fratelli Tutti. ¿Por qué ha sido así? Bueno, pues evidentemente porque hay una certeza muy grande de que es la educación quien... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Perdonad, perdonad, perdonad. Es la educación la que... A ver si no soy capaz de compartir la pantalla. No soy capaz. O sea, ahora, es la educación, aquí está, es la educación la que constituye como parte sustancial del mensaje también del Evangelio, del mensaje venga a nosotros tu reino, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. La educación constituye el reto de construir un mundo mejor y a la vez la posibilidad, la única posibilidad de construirlo a través de ella, a través de la educación. En el año 2019, el 12 de septiembre de 2019, el Papa Francisco hizo un llamamiento en el cual dijo literalmente: es necesario unir esfuerzos y crear una alianza educativa. Por eso deseo reunirme con vosotros en Roma. En el mes de enero del año 2020 se reunieron los representantes de todo el mundo, los embajadores de todo el mundo en el Vaticano con el Papa, y allí él lanzó este llamamiento que tiene que ver con el objetivo de una aspiración mundial a la fraternidad a través de la educación. Estamos hablando de enero de 2020, llegó la pandemia, todo se interrumpió, pero en octubre, este octubre pasado, octubre del año 2020, el Papa retomó este llamamiento. El Papa retomó este llamamiento, pero no solamente a los católicos del mundo, sino que lo hizo a la humanidad, como aspiración mundial a la fraternidad. La prueba de que no es un llamamiento solo para los católicos, aunque evidentemente somos los católicos quienes tenemos la obligación de asumir y de hacer nuestro este llamamiento a una alianza por la educación, como prueba de que está todo el mundo llamado, el primer organismo que se adhirió al pacto fue precisamente la UNESCO. Y su directora general, la profesora Audrey Azoulay, tomó una de las palabras, una de las frases del Papa, que era el compromiso de toda la sociedad con la educación, puesto que la pandemia ha desatado la globalización de la indiferencia.
Y repito la frase porque es tan expresiva que no necesita explicación. La globalización de la indiferencia ante el dolor, ante la muerte, ante una pandemia que ha transformado el mundo. La UNESCO se adhería con esta declaración de la profesora Zuley, se adhería como primera organización mundial al llamado del Papa Francisco. Y él nos lo decía de esta manera para todo el mundo. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Este es el llamado del Papa. Noi riteniamo... ¿Y por qué la educación? ¿Por qué precisamente incide el Papa Francisco en que la alianza de la humanidad tiene que estar basada en la educación? Él mismo lo dice en el documento, que es un documento abierto, y que nosotros, cada uno de vosotros, como profesores y como escuelas y como instituciones, debéis actualizar, es decir, debéis traducir a la vida cotidiana de los centros. Él mismo dice, la pobreza, la discriminación, el cambio climático, la globalización de la indiferencia, que es la frase que toma la UNESCO, la cosificación del ser humano, marchitan el florecimiento de miles de criaturas. Y esto lo estamos viendo, no es un diagnóstico teórico, esto es la realidad que estamos viviendo, porque vosotros como educadores, y voy a hacer un enorme esfuerzo por no hablar en primera persona del plural y no decir vosotros, puesto que tengo que respetar mi estatus de profesora jubilada, pero bueno, jubilada es el adjetivo y profesora es el sustantivo, así que si digo nosotros y me incluyo con vosotros, pues me perdonaréis. Vosotros, estáis viendo también la grave crisis de la familia, estáis viendo cómo incide en los alumnos. Y es una crisis de dimensión mundial que afecta a todas las sociedades y que se está convirtiendo en el hábito y no en la excepción. Estáis viendo que elementos que antes de la pandemia nos llamaban la atención, pero que no nos parecían, bueno, nos parecían relevantes, pero no tan preocupantes, durante este tiempo de confinamiento, durante este tiempo de encierro, se han convertido en elementos disruptores de la vida de los niños, que, como por ejemplo la falta de hermanos, como por ejemplo la desatención de los padres enfrascados en horarios de trabajo o en la búsqueda del trabajo y del alimento, el desamor que deriva de la crisis de la familia, el impacto de la tecnología a una edad cada vez más temprana, lo estáis viendo en las aulas, estáis viendo el trastorno que ocasiona los videojuegos agresivos y violentos en vuestros alumnos varones, el trastorno que ocasiona las redes sociales que hipersexualizan a las niñas, que introducen a las niñas en vivencias que son de mujeres adultas para las cuales ellas no están preparadas, que lo están haciendo las redes sociales. Estáis viendo la furia del consumismo, la exterioridad, el que todo se tenga que transmitir hacia afuera, y también la visión que tiene nuestra sociedad de los niños y de las niñas como objetos que hay que tener en la vida, experiencias que hay que vivir, se les dice a las mujeres, molestias que te perturban en las cosas que quieres hacer cuando han nacido ya. Está desapareciendo también, y lo estamos viendo, la solidaridad intergeneracional.
No solamente porque la pandemia ha separado a los niños de sus abuelos, sino porque realmente estamos viendo cómo la familia extensa, la familia que se apoyaba en la red de primos, de tíos, está desapareciendo también. Y sobre todo porque vosotros, en el día a día de las aulas, estáis comprendiendo algo que lo habéis sabido siempre, pero que se ha convertido ahora mismo en algo urgente. Y es que la escuela hoy también debe cuidar y debe acompañar a los alumnos y no solamente transmitir conocimientos. Por eso nosotros estamos llamados, vosotros estáis llamados a desaprender hoy ciertas formas de enseñar. La enseñanza escolar ya no puede consistir solo en transmitir conocimientos. Los conocimientos están entrando en la vida de nuestros alumnos, sobre todo la información. Está entrando de una manera casi torrencial y está entrando de una manera horizontal. El trabajo de los profesores, de los maestros hoy en día es ayudarlos a orientarse en ese volumen de información, a incorporarla como conocimiento, a incorporarla a partir de lo que ellos ya conocen, para crear en ellos la necesidad, el interés por saber más. Pero hay otro cambio sustancial que debemos desaprender, y es que el trabajo, vuestro trabajo, ya no se realiza en soledad, ya no se realiza nosotros solos ante la clase, con la puerta cerrada de la clase, porque las circunstancias, la dificultad de la sociedad implica que la puerta del aula esté abierta, que esté abierta para otros profesionales, que está abierta para que unos y otros nos apoyemos, nos ayudemos, para que todos seamos tutores. Lo veremos ahora. El Papa Francisco, en el documento del pacto, lo dice de una manera absolutamente poética y maravillosa, que está aquí escrita y la voy a leer despacio, porque no precisa de comentarios, solo precisa de asimilación. Educar hoy es integrar el lenguaje de la cabeza con el corazón y con las manos, para que un educando piense lo que siente, piense cuáles son sus sentimientos y sea capaz de hablar de ellos, de expresarlos. Piense lo que siente y hace. Sienta lo que piensa y hace. Haga lo que piensa y siente. Es decir, para que haya una armonía entre la razón, los sentimientos y los actos. Y realmente este es el fin de la educación. El fin de la educación es precisamente que el mundo sea mejor. Como dice un importantísimo filósofo alemán, el fin de la educación es que no se repita Auschwitz, dice. El Papa Francisco nos dice, el fin de la educación es la fraternidad humana, el reino de Dios. El Pacto Global es un documento que no está, que es un marco teórico que no está, porque no puede estarlo, pormenorizado. Al contrario, es una invitación a que cada centro educativo, a que cada núcleo de profesores, a que cada institución, como está haciendo ahora la Consolación, lo asimile y sea capaz de actualizarlo en el día a día concreto de las clases. Aún así, se puede seleccionar en puntos y esto es precisamente lo que he hecho aquí. Algunos puntos importantísimos del Pacto Global son colocar a la persona en el centro del proceso educativo. Ojo, no al conocimiento, no a los resultados, no a las notas, no a los aprendizajes, a la persona. Escuchar la voz de los niños y los jóvenes, escucharlos, fomentar la participación de las niñas en un mundo que sigue considerando a la mujer como un ser de segunda clase, en 2/3 de la humanidad directamente. Ver en la familia al primer e indispensable educador. Educar y educarnos apela a nosotros, los profesores, educar y educarnos para acoger. Unir los esfuerzos de todos, se refiere a todos nosotros y toda la comunidad educativa. Crear una aldea de la educación,
donde se comparta el compromiso por transmitir valores. ¿Qué valores? Pues los valores que ayudan al ser humano a llevar una vida con sentido. Invertir las mejores energías. ¿De nuevo cuáles? Pues las nuestras, las vuestras. Invertir las mejores energías como seres humanos y como profesionales de la educación. Educar para el servicio a la comunidad y salvaguardar nuestra casa común, que es el planeta Tierra, gran reto, reto prioritario también para la humanidad. Y ahora vamos a ver despacio algunas sugerencias sobre cómo podéis actualizar, hacer vivos estos puntos de impacto global en la realidad, en el día a día de los centros educativos. Pero también vamos a acercarnos a María Rosa Molas, porque María Rosa Molas es una santa de un calibre, de una altura y de una profundidad como muy pocas, y merece muchísimo la pena que la Consolación, que vive y que actualiza su carisma, sea capaz de comprender qué tipo de compromiso tan impresionante y tan actual deriva del carisma. Mirad, en el año 1859, cuando la Madre Molas funda la congregación, hay un obispo de Tortosa, don Benito Vilamitjana, que la ayuda, la protege, impulsa a la orden y la difunde el trabajo de María Rosa y de las hermanas, y él mismo es el primero que elabora unos estatutos para la congregación. Cuando María Rosa los ve, le da las gracias, se emociona, le da las gracias al obispo y le dice: ha definido usted perfectamente el carisma de nuestra orden. Y el obispo Vilamitjana le dice: Madre María Rosa, la he definido a usted. El carisma de la orden es usted. Estos estatutos son su retrato. Eso le dice el obispo. Esto sigue siendo vigente. Esto sigue siendo vigente. Ella sigue inspirando. Y de hecho, la actualidad de lo que ella hizo como maestra, como educadora, como pedagoga, está directamente relacionado con lo que el Papa Francisco propone en el Pacto por la Educación. Mirad, vamos al primer punto: colocar a la persona en el centro. ¿Qué puede significar en el día a día de las aulas? Pues quiere decir directamente personificar. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir conocer bien a los alumnos, conocer sus puntos fuertes, conocer sus puntos débiles, verlos como personas que están en un momento determinado de la vida, no de paso hacia ningún lugar, porque los niños y los jóvenes con los que vosotros trabajáis no son menores. Menores es una terminología jurídica que implica que hay determinados ciudadanos que no tienen acceso a determinados derechos ciudadanos, como por ejemplo el derecho al voto o el derecho a conducir un coche. Esto significa menores. Para nosotros, para vosotros como profesores, los alumnos, los niños, las niñas, los jóvenes, son personas completas, plenas, que no están de paso hacia ningún sitio, o al menos están tan de paso hacia la vida adulta como estoy de paso yo hasta hacia la vejez, tocándola ya con las puntas de los dedos. Esto es personificar. Si cada uno de vosotros o cada uno de nosotros, me encuentro más a gusto con el nosotros, perdonadme, voy a seguir así. Si cada uno de nosotros, por ejemplo, aprovecha que da clase a primera hora de la mañana y en vez de entrar en el aula dando la espalda a la fila, se coloca en el umbral de la puerta y dice: buenos días, Ana, ¿te has cortado el pelo? Buenos días, bonito abrigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se te pasó el resfriado de ayer? La clase comienza con una personificación de cada alumno. Y esto se puede hacer. Esto coloca a la persona en el centro, no a sus resultados académicos, sino a su proceso de aprendizaje. Nosotros adaptar la programación, adaptar los conocimientos, adaptar los temarios a la realidad de las aulas, a lo que allí tenemos, acompañar al que sufre, estar al tanto de lo que está sucediendo en las vidas particulares de estos niños.
saber quién es el que duerme poco, saber quién es el que no desayuna. Lo estáis haciendo ya. Esto es colocar a la persona en el centro. E impulsar. Impulsar quiere decir ser conscientes de que nosotros estamos aquí para que ellos tengan experiencias de éxito, para que ellos se sientan capaces de aprender. Pero esto, colocar a la persona en el centro, implica también colocar en el centro a las personas que formáis el claustro, conocernos, compartir, es entre nosotros humanizar la relación, que la sala de profesores se convierta en un lugar de comunicación, en un lugar donde nadie se encuentre solo, en un lugar donde se pueda comentar un problema, en un lugar donde se realice una formación horizontal, es decir, al que le va bien con esa clase dificilísima con la que no le va bien a nadie, y al que le va bien, que pueda contar humildemente y con toda calma qué es lo que hace para que le vaya bien. Y así podamos aprender unos de otros. Porque todo debe estar supeditado a lo humano, dice el Santo Padre, y por tanto a lo trascendente, porque lo humano no es lo que tira de nosotros hacia abajo, no es lo biológico, no es lo animal, no es lo instintivo, lo humano es lo que mira hacia arriba, lo que se pregunta por la vida, lo que tiene necesidad de trascendencia. Humano es quien quiere dialogar con el Padre. ¿Cómo lo hizo María Rosa? Pues es muy impresionante saber cómo María Rosa colocaba a la persona en el centro. El primer contacto que ella tuvo con la docencia fue estando en Reus todavía, con el colegio que estaba asociado a la Casa de Caridad. Ella, para empezar, compartía un aula enorme de grande, en la que había casi 70 alumnas, lo compartía con otra profesora, es decir, que ya desde el primer momento, desde sus primeros pasos, estuvo acostumbrada a no tener cerrada la puerta de la clase, sino a directamente compartir con otra hermana lo que hacían y a estar juntas, a estar dos. El mayor empeño, su mayor empeño durante su vida fue la equidad. Y hay una frase que ella repetía y repetía hasta el punto de estar preocupada por si se hacía pesada a las hermanas, que era esta que os voy a leer ahora, que es una frase literal de la Madre Monas. Entre los alumnos no tengan distinciones y si alguna ha de haber, tomen a los más humildes. Estoy por deciros, en el 60% de las cartas que escribió, repite, no tengan distinciones, no tengan distinciones. Lo llevó como clave de su tarea pedagógica, este empeño por la equidad. Y si hay que primar, que sea al que más lo necesita, que puede no ser solo el que tiene más dificultades de aprendizaje. También puede ser el que está solo en el patio. También puede ser el que se lo sabe todo y se aburre. También puede ser aquel que está pasando un mal momento porque se le están separando los padres. Y para esto hace falta conocerlos. Este empeño por la equidad implica saber en cada hora de la clase quién es el alumno que más necesita vuestra atención, vuestro cuidado. Hay una cosa muy importante y pionera en la madre, que es la búsqueda de la conexión con el tiempo presente. A mí esto me ha impactado mucho, porque ella decía, debemos estar informadas, esto es literal, debemos estar informadas para servir mejor a quienes servimos y para evitar los engaños. Tengo que contaros que me ha sorprendido, y entre las muchísimas cosas que me han sorprendido de la modernidad de María Rosa, que ella todos los días leía todos los periódicos. Le llegaban a Reus y a Tortosa todos los periódicos. Ella buscaba en esta especie de milagros que ella hacía con el tiempo, con el estirar el tiempo de un día. El truco era que no dormía, claro, esta forma de estirar el tiempo de un día. Ella buscaba en todo momento la conexión con el tiempo presente, con lo que estaba sucediendo en su tiempo. De hecho, dice, debemos de estar a la altura, es otra frase literal de ella, en lo académico, debemos estar a la altura de la sana ilustración de nuestra época. Esto quiere decir que su tarea de personificación y de adaptación no se hacía contra la seriedad de los contenidos.
no se hacía bajando niveles, se hacía solamente buscando la manera de que esos niveles pudieran llegar de una manera más directa a los alumnos, pero no bajaba los listones. Ella quería estar a la altura de la ilustración de su tiempo. Muy impactante. Otra cosa que vio enseguida era la necesidad de que hubiera escuelas para niñas en los arrabales. Es decir, ella iba por la calle mirando, iba por la calle rezando y mirando. Mirando al suelo, le decía a su hermano, mirando al suelo porque la gente que más le interesaba a ella estaba en las aceras mendigando. Por eso miraba al suelo cuando iba por la calle andando. Inmediatamente escuelas para niñas. ¿Por qué? Pues por este empeño por la equidad. Escuelas para niñas en los arrabales, que la consolación esté en los arrabales. El segundo punto es escuchar la voz de los niños y jóvenes. Igual voy a tener que ir más deprisa. Se trata de favorecer la escucha, la observación y el conocimiento más profundo posible de nuestros alumnos. Y ahora, como maestra veterana, me atrevo a poneros unos deberes y son ser capaces de decir al menos tres cosas positivas de cada alumno de vuestra tutoría, si sois tutores. Estamos llamados a tener el conocimiento más profundo posible de los alumnos para personificar este punto que brinda el Papa Francisco, escucharles. Promover la participación, la integración en el centro. Ellos tienen ideas formadas sobre todo lo que está pasando. Ellos son capaces de hacer hasta un plan de prevención del COVID. Vamos a escucharles, vamos a invitarlos a que tengan sus pequeñas asambleas, a que den sus ideas, a que puedan de alguna manera participar en la marcha real del centro. Porque no solo valen nuestras ideas de adultos. A partir de los 7, 18 años, como todos sabéis, los alumnos, los niños y las niñas tienen formada una opinión sobre muchísimos temas que se quedan dentro por la falta de participación, que desde luego no les da su familia. Pero en el colegio la tienen que encontrar el momento de la participación. Y, por supuesto, esforzarse porque los aprendizajes tengan algo, les digan algo, estén cerca, sean significativos para ellos. ¿Cómo lo hacía esto María Rosa? Bueno, pues es de una manera muy graciosa. Y es que María Rosa hacía algo que sus alumnas llamaban las clases particulares. Y es que cada día, con diversas excusas que ella se buscaba, porque como le decía el obispo Vilamillana, el obispo le decía, madre, su caridad es muy creativa. Y efectivamente así lo era, su caridad era muy creativa. Buscaba el momento de tener una clase particular, es decir, un diálogo directo con alguien, posiblemente con la persona que ella intuía que necesitaba ese momento de escuchar. Ese momento de escuchar, ella no bajaba la alerta. Todo el tiempo que estaba ante los alumnos estaba en una alerta de personificación. Las clases particulares eran solo diálogos cara a cara. Los tenía cuando estuvo en Reus con las alumnas más mayores, que enseguida pasó a dar clase a las alumnas más mayores, eran chicas adolescentes que salían del centro, salían del colegio para casarse, directamente para casarse. No había, evidentemente, estamos hablando del siglo XIX, no había estudios superiores para las mujeres. Ella hacía unas clases particulares a las que iban a casarse, hablando directamente del matrimonio, y las alumnas estaban asombradas de lo poco ñoña que era la Madre María Rosa, porque no era nada ñoña y podía directamente hablar de lo que ellas iban a esperar en el matrimonio. Estas eran sus clases particulares, aprendizajes significativos y cara a cara. El tercer punto habla de fomentar la participación de las niñas. Y aquí os voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es una invitación. Pensad en superdotados, ahora mismo, pensad en personas superdotadas, personas que hayan hecho avanzar la humanidad. ¿Se os ocurre alguna mujer? ¿Madame Curie? ¿Alguien más? Pensemos en alumnos que tengamos en el centro superdotados. ¿Pensamos que puedan ser niñas? Un 10% de los alumnos que hay en cada uno de vuestros centros es o superdotado o de altas capacidades. Están sin diagnosticar. Entre ellos hay muchísimas niñas. ¿Pensamos que pueden ser niñas?
los alumnos de más alta capacidad intelectual no siempre son los más brillantes. Promovemos modelos y referencias también de mujeres. Favorecemos su apertura a las ciencias, a las actividades que están relacionadas con lo científico. ¿Cómo lo hizo María Rosa? Bueno, para empezar, en primer lugar, una de las características de la madre que he visto, he tenido la ocasión de ver, y que también la madre Esperanza Casaus y la madre Rosario Secanella, es decir, y también el padre Sebastián León, todos los que han hecho biografías de la madre lo han visto enseguida, es la capacidad intelectual que ella tenía. Evidentemente la madre María Rosa era inteligentísima. Estoy por deciros que era una superdotada. La capacidad de intuición, la capacidad de empatía, la capacidad de darse cuenta de lo que estaba pasando. Su profesor, don Mariano Rius, se lo dice a sus padres. Les dice algo así como: no es solamente una chica muy buena, sino que es que además, como ve el mundo ella, no lo ve nadie. Esto es una característica de las personas muy inteligentes. Ella lo fue. Pero mirad, os voy a leer algo que está en el reglamento del Colegio de Tortosa, antes incluso de haber ella fundado la orden, cuando todavía trabajaba en el Colegio de Tortosa como miembro de la Corporación de Caridad de Reus, y os vais a quedar con la boca abierta, porque mirad lo que en la década de 1850, 1860, es decir, hace muchísimos años, escribe una religiosa de Reus en el reglamento de un colegio. El colegio, esto es literal, el colegio jamás privará a las alumnas de conocer los adelantos de última hora en cualquier materia. Todos aquellos que sean objeto de instrucción formarán parte de su bagaje cultural para que puedan progresar en la vida. Ella dejó escrito: no negaremos jamás desde la Consolación el conocimiento a las mujeres. Aquí nos lo deja. El Papa nos invita a llevarlo adelante. María Rosa os invitó hace más de 150 años. Ver en la familia al primer educador. Esto es difícil cada vez más. Parece que hay dificultades enormes cada vez más en el diálogo con la familia. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, debemos abrir las puertas del aula a otras experiencias. ¿Cómo lo aterrizamos esto? Ver en la familia al primer educador. ¿Cómo lo aterrizamos en el día a día concreto? Pues intentando que nuestras familias estén incardinadas en los aprendizajes. Si estamos hablando, ¿qué os diré yo? Un ejemplo muy concreto del aparato circulatorio en el curso tercero o cuarto de primaria. ¿Tenemos algún padre o madre que sea donante de sangre que pueda venir a contarnos esa experiencia? ¿Por qué? Porque así abrimos el aula con naturalidad. Y si para cada tema del conocimiento nosotros buscamos una visita, una interacción con las familias, poco a poco la familia se irá acostumbrando a estar ella también invitada a entrar en el aula. Tenemos que perder el miedo a la interacción con la familia. Forma parte sustancial, subrayada dentro del pacto por la educación que propone el Papa. Debemos incorporar los recursos que ofrecen las familias, pero también en un momento de tanta desorientación. Vosotros estáis llamados a preparar cada cita con las familias como si fuese una escuela de padres. Ha pasado el tiempo de citar a las familias para dar informes académicos. Solo informes académicos, evidentemente, hay que seguirlos dando, pero solo informes académicos. Cada cita, cada diálogo con la familia tiene que convertirse en una escuela de padres y por eso os animo a prepararlos en conjunto, a prepararlas en conjunto, que luego cada cual personalice con el alumno concreto. Pero ¿qué debemos transmitir a la familia cuando nos reunamos con ellos? Aparte del calendario escolar, aparte de los días de vacaciones, aparte de las fechas de la evaluación. ¿Qué valores con elegancia, con suavidad? ¿Cómo lo hizo María Rosa? Pues mirad, ella es una adelantada a su tiempo en esto de abrir las puertas del aula a otras experiencias. Hacía constantemente exposiciones del trabajo
de sus alumnas. Y las abría las puertas del colegio a los lugares, perdonad, a las ciudades, a los pueblos donde estaban, para que las familias entrasen a ver la exposición de las alumnas. Una cosa que hizo de una manera absolutamente adelantada a su tiempo y que a mí como maestra me ha hecho muchísima gracia, es que se empeñó en imprimir el programa educativo y dárselo a las familias por escrito. Y esto era su manera de abrirse a la interacción con las familias, el decirles, mirad, vamos a ver esto y vamos a ver lo otro y vamos a trabajar en esto. No quisiera que lo vieseis como que la madre nos invita a aumentar la burocracia. No, lo que nos invita es a contar también lo que hacemos en el aula. También lo que hacemos en el aula. Y no solo a hablar con la familia por temas de conflictividad o por temas de comportamiento. También a decir, se le da muy bien este tema de los animales, a lo mejor le gusta muchísimo la música, a lo mejor para esto también está y para esto invita el aterrizaje concreto del pacto. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo ella con estos programas impresos? Me gustaría saber cómo los imprimía en una imprenta. Esto no consta cómo lo hacía ella, si lo hacía imprimiendo de una manera sencilla. Pero ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que cuando comenzó a partir del año 60 a haber un anticlericalismo y a haber una persecución y a haber muchísimos problemas y los alcaldes comenzaron a decirle que le cerraban los centros, las familias de Vinaroz, de Ulldecona, se le echaron a la calle al alcalde en defensa de María Rosa y de las hermanas. Así que era curioso y a ella también le hacía gracia porque ella tenía un elegantísimo y maravilloso sentido del humor. También le hacía gracia darle tiempo a los alcaldes porque sabía que iban a retornar, porque sabía que primero las echaban y luego le decían, oiga, que no, que las necesitamos, vuelvan. Y las familias estaban con ellas, estaban con las hermanas. Educar y educarnos para acoger. Y aquí creo que la institución, la Consolación, está abierta, está invitada en este punto concreto del Pacto Global. Estáis invitados a crear redes de relaciones humanas, pero entre vosotros, entre los que estáis aquí esta tarde o esta mañana, según donde estéis. Es decir, acercar los proyectos de la Consolación por el mundo, pero no solo los proyectos de misiones, no solo los proyectos de solidaridad, los proyectos pedagógicos, los proyectos educativos, a trabajar en red, dentro de la orden. Esto puede ayudarnos a acoger, incluso a acoger la realidad de la consolación en el mundo. Me parece que posiblemente lo estáis haciendo, pero me parece que es una bonita invitación que hace el pacto del Papa Francisco a los equipos directivos. Porque es imprescindible que abramos, como él dice, las mentes y los corazones a la diversidad humana y al respeto. Pero es que solamente con los que estamos aquí hoy, ahora mismo, con estos pequeños sellitos que nos estamos viendo en la pantalla, ya hay una extraordinaria diversidad en la realidad de los centros, en la forma de impartirla, en la clase, en el entorno social en el que estáis ubicados cada cual. Y esto es interesante que se una, que se enganche entre vosotros. ¿Cómo lo hizo María Rosa? Pues teniendo clarísimo cuál era su elección. Y su elección era, no debemos tener empeño, esto es literal, no debemos tener empeño en habitar espléndidos locales, sino en dar a las almas de nuestras alumnas una sólida instrucción. Unir los esfuerzos de todos. Y esto es una invitación que hace el Papa Francisco, pero que es perentoria. Os comentábamos antes que ya no se puede educar en soledad. Colaborar intensamente entre el claustro, entre los departamentos, entre las etapas educativas, con las familias. ¿Cómo lo hizo María Rosa? Bueno, pues mirad, ella es pionera en el aprendizaje cooperativo. Yo cuando esto lo descubrí, me faltó poco para caerme de la silla mientras estaba escribiendo, os lo aseguro, porque yo he trabajado el aprendizaje cooperativo en mis últimos años de vida profesional, hasta hace un año, como la que estaba haciendo la gran innovación, y de hecho hasta lo he dado clases a profesores como de gran innovación educativa. La madre María Rosa, que en la Corporación de Caridad, cuando ella estaba en Reus y al principio de Tortosa,
tenía un método educativo, ella graciosamente se saltaba el método. ¿Por qué? Pues porque tenía una gran intuición y se lo saltaba para poder acercar a los alumnos la realidad y para que los aprendizajes fuesen significativos, sin faltar a la obediencia. Ella solamente, digamos que ampliaba el método para que estuviese más cercano a sus alumnas. Pero es que además descubrió muy pronto que cuando agrupaba a las alumnas en grupos y ellas unas a otras se corregían y se enseñaban, aprendían más deprisa, y ella lo llamaba el método simultáneo. Me gustaría tener enfrente ahora a los profesores Johnson y Johnson, estos dos grandes pedagogos norteamericanos que pasan ante el mundo mundial como los descubridores del aprendizaje cooperativo, y me gustaría decirles, pues mirad, hay una religiosa, hay una santa de una categoría y de un nivel tan grande que en el año 1860 estaba haciendo lo que ella llamaba el método simultáneo. Impresionante su capacidad y su, digamos que su intuición para saber qué era lo que podía mejor servir, porque al final todo es una cuestión de servicio, servir a sus alumnos. Crear una aldea de la educación, dice el Papa. Aquí tenemos que emplear la tecnología, pero la tecnología como herramienta, no la convirtamos en un tótem. Hay que apostar por la humanización. Y debemos tener un empeño diario por la transmisión de valores. Aquí ya me he adelantado. Ella estaba a favor de las clases significativas, de la acción tutorial, en lugar de ser estricta con el método. Algo muy curioso y muy significativo de ella es que todas las semanas, sacaba a las alumnas del centro del colegio y se las llevaba a la casa de caridad. El colegio estaba en el centro de Tortosa, en el centro histórico, y ella con las alumnas, una vez por semana, con todas las alumnas, atravesaba el río, se iba al Arrabal de Jesús y en el huerto de la casa de caridad, primero las niñas escuchaban misa, porque para ella la oración era todo y era lo primero, pero luego en el huerto de la casa de caridad las reunía en torno suyo, merendaban una merienda que ella misma se había levantado temprano para preparar y hablaban rodeadas del entorno de la naturaleza. Y eso era una catequesis y eso era una acción tutorial. Y esto es absolutamente extraordinario. Y a la vez, imbricado en su empeño, el que os he comentado antes, porque dentro de la escuela hubiera rigor, porque se aprendiera de verdad. Invertir las mejores energías, las nuestras, las vuestras. El Papa Francisco habla de nuestra como profesores, creatividad y nuestra responsabilidad. Son dos elementos del retrato de cada profesor, de lo que el profesor aporta a su profesión. La creatividad y la responsabilidad forman parte de nuestro bagaje, de lo que ponemos en juego. Él dice el Papa Francisco, acción propositiva, confiada, que no se detenga en lo estático de las condiciones, estoy en un barrio difícil, estoy en un entorno complicado, sino que abra la educación hacia una planificación a largo plazo, que es el ser humano. Pero ¿podemos planificar nosotros la sociedad del futuro? No podemos. Y de hecho los cambios son vertiginosos, pero sí podemos imaginar cómo debe ser la persona que deba recoger el testigo del venga a nosotros tu reino. Y aquí, María Rosa, esta es una frase tomada de una carta de ella, es una carta escrita para una maestra de las novicias, pero ella hace un retrato robot de las maestras y de los profesores y describe qué necesitamos, qué energías necesitamos invertir, que son, ella dice, necesitan afecto. Lo voy a leer despacio porque es extraordinario. Afecto, gran delicadeza, lucidez, prudencia, vigilancia en la maravillosa tarea de cultivar semillas. Fijaos qué manera de definir la educación. Afecto, lo repite, lo subraya. Tiempo, paciencia. Y lo más importante, y aquí la vemos a ella con su, perdonadme que diga, con su obsesión. Lo más importante, tener igual aprecio a todas. Es muy gracioso que repita dos veces, afecto, 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 afecto. Tener igual aprecio a todos. Muy impactante, ¿verdad que sí? Este retrato. El Papa dice que
quienes se suscriban el pacto, y ojalá sean todos los centros educativos del mundo, estén dispuestos a educar personas disponibles para servir a la comunidad y no solo personas encerradas en el hedonismo, personas encerradas en el individualismo. Y para esto es necesario emplear lo que se llama la cultura del encuentro. Pero la cultura del encuentro puede ser una frase teórica. ¿Cómo se aterriza en la cultura del encuentro? ¿Cómo aterrizó María Rosa en la cultura del encuentro? Pues mirad qué gracioso. Ella se empeñó en que las alumnas más mayores del colegio de Reus y luego en Tortosa aprendiesen a bordar en oro. El bordado en oro era y sigue siendo una altísima especialización dentro del bordado. Evidentemente tenéis que figuraros que aquellas alumnas mayores con las que ella estaba, las que estaban a punto de casarse, la mayor parte de sus aprendizajes eran significativos, es decir, estaban relacionados con el futuro inmediato que a ellas les esperaba, que era el de madres de familia. Pero María Rosa tenía un interés muy especial en que aprendiesen a bordar en oro. Ella sabía bordar en oro. Le había enseñado su madre y su abuela. Bordar en oro era una altísima especialización. ¿Por qué? Pues porque el hilo de oro cuesta una fortuna. Y la tela sobre la que una bordadora borda, cuando borda en oro, es siempre una tela muy valiosa, es terciopelo o es seda. Y para esto hace falta una técnica muy compleja y muy especializada, que tuve la curiosidad de ver cómo era solo para ver qué era lo que enseñaba María Rosa, y efectivamente es muy compleja. Bueno, ella se empeñó en que aprendiesen a bordar en oro como especialización de sus alumnas. ¿Por qué? Pues porque sabía que aquellas chicas que saliesen del colegio sabiendo bordar en oro tendrían la posibilidad de encontrar un trabajo especializado. Y a ella le importaba muchísimo que sus alumnas pudieran no solamente poner algo al servicio de la comunidad, sino desarrollar sus potencialidades al servicio de la comunidad. Que pudiesen ser, de alguna manera, aunque es una palabra que no se empleaba en su tiempo, profesionales también. Y luego es muy gracioso como ella establecía un aprendizaje-servicio. Todos los trabajos que se hacían en los centros de las primeras fundaciones de la Consolación servían para otros centros. Cada vez que ella iba a visitar un centro, llevaba pues un paño de altar bordado por el colegio de tal, o llevaba unas sábanas hiladas y cosidas por el colegio de tal, o llevaba un cuadrito para la capilla hecho por tal. Es decir, todo lo que se hacía servía para otros, viajaba, se intercambiaba para otros. Y por tanto tenía sentido hacerlo, y para los alumnos tenía sentido hacerlo. Esto hoy se llama el aprendizaje-servicio y se considera una gran innovación. Lo hacía María Rosa. Cuidar la casa común evidentemente habla el Santo Padre de la ecología, del desarrollo sostenible. Yo aquí os invitaría a que el compromiso con el desarrollo sostenible pudiese convertirse en un sello de los colegios de la Consolación. Que vosotros, siguiendo esta directriz del Santo Padre, de alguna manera fuese un empeño de cada uno de vuestros centros el decir: nosotros estamos cuidando la tierra, nosotros estamos reciclando lo que usamos, nosotros estamos reutilizándonos, porque esto puede crear una línea de personalidad de un centro. Os invito a darle vueltas a este punto que hay que actualizarlo. Cuando la orden suscriba el pacto, habrá que actualizarlo, porque el pacto por la educación no es un marco teórico, sino es una invitación concreta a la práctica concreta de los centros. ¿Cómo lo hizo María Rosa Molas? Bueno, María Rosa no es que fuese ecologista, es que directamente era hortelana. Ella desde niña amaba la naturaleza, amaba las flores, amaba las plantas, estaba empeñada por donde quiera que ella iban brotando las macetas, iban brotando los huertos, iban brotando los jardines, porque esto era como algo que la acompañaba a ella siempre. El amor por la naturaleza. Ante la naturaleza oraba y se abstraía en la oración. ¿Cómo lo hizo ella ante las alumnas de forma pedagógica? Pues bien, cada alumna tenía un pedacito dentro de los huertecillos o de los patios de los colegios, que era su jardín, pero privado, particular, y cada uno lo cuidaba, cada una lo cuidaba.
Evidentemente, el huerto de la misericordia, que es su referencia, el lugar donde ella reza, el lugar donde ella amanece y le coge el amanecer, cultivándolo, podándolo, llevando a sus alumnas a disfrutar de aquella naturaleza, a orar bajo un árbol, a orar ante las flores, ante las ramas. Lo tuvo siempre presente. Así que el hecho de que la Madre María Rosa y el carisma de la Madre esté tan relacionado con la naturaleza, debe ser una gran invitación a vosotros para adoptar este punto concreto del pacto global como desafío. Transformar sin miedo, mirar con esperanza. Dice el Papa Francisco, invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza. A cada uno se refiere a los 300 que estamos aquí, asumiendo a un compromiso personal cada profesor, pero también comunitario, cada centro y la orden al completo, para cultivar, mirad qué curioso este guiño a la Madre Molas, para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Y os repito esta frase que para mí encierra toda la sabiduría pedagógica de María Rosa. No debemos tener empeño en habitar espléndidos locales, sino en dar a las almas, y lo subrayo, a las almas, a las personas que ellas son, a las almas de nuestras alumnas, una sólida instrucción. Y escoge la palabra sólida, que es una palabra que la define maravillosamente a ella, a ella. Y por esto, y por ello, y esta es la segunda parte, y por ello, ¿cuál es el fin? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde queremos llegar con esto? Pues mirad, queremos llegar a Dios. Solamente Dios es quien nos tiene que recompensar, porque este es el fin. El fin es Él. El fin es su reino. El fin es la cercanía, la misión a la que nos llama. De todos los retratos de la Madre, este es mi favorito y por eso os lo he puesto aquí. La Madre María Rosa faltan meses, cuando se hace esta fotografía, faltan muy pocos meses, tal vez semanas, para que fallezca. Está aquí ya muy enferma. Tiene la edad que yo tengo ahora, esta mujer, lo cual os aseguro que ha sido para mí un enorme impacto el encontrarme con que ella a esta edad había hecho ya tanto y sentirme con tanto por hacer por delante. Pero mirad, esta foto me encanta porque para ella esta foto es una forma de mortificación. Ella evidentemente no quería sacarse las fotos, se empeña su confesor, se empeñan las hermanas en guardar un documento gráfico de ella, la colocan delante de un fotógrafo muy famoso que estaba en Tortosa, un señor francés con bastante, bueno, el mejor que había. La colocan y esta foto concreta que nos muestra, mirad la longitud de los brazos, nos muestra a una mujer que es muy alta, era muy alta de estatura, y ella cuando se ponía de pie delante de un alcalde impactaba, delante de un alcalde bajito, ella impactaba por su... y se notaba con la enorme humildad exagerada, pero a la vez humildad como rasgo de gran santidad, evidentemente, no una humildad ficticia ni impostada, sino la humildad que deriva de ser una santa. Con esa humildad, a pesar de todo, ella impactaba. Pero mirad los ojos, mirad estos ojos con esta inteligencia, llamaban muchísimo la atención los ojos negros, mirad los ojos con los que está mirando al fotógrafo, porque es que yo creo que está como diciéndole al fotógrafo, venga ya, venga, acaba pronto ya, por favor. Estamos frente a una santa que alcanzó el más alto grado de espiritualidad que un ser humano puede alcanzar. Y de verdad tiemblo cuando os digo esto, porque es muy impresionante de repente decir, conozco, vivo cerca, pertenezco a la familia de una mujer que consiguió alcanzar el grado máximo de espiritualidad que puede alcanzar un ser humano. La séptima morada del alma, igual que Santa Teresa. Durante el tiempo que Teresa de Jesús escribió, María Rosa, que vivió las mismas experiencias de oración, las mismas experiencias de enajenación y de enamoramiento,
en vez de escribirlas, estaba dando clase debajo de la encina, preparando antes unos carquiñols y sus especialidades para que las niñas los comieran, limpiando heridas y limpiando babas y mocos, perdonadme, pero así era en los hospitales, en los asilos, en las casas de misericordia. El carisma de la madre es extraordinario, extraordinario. La posibilidad de sentirnos como que formamos parte de una congregación que se parece a ella, para nosotros es absolutamente impactante. Ella tuvo en su vida un único amor. Un amor, su primer amor, desde niña, desde los 9 años hasta el último día, que fue poco después de tomar esta foto, y ese amor fue Dios. Y esto es más fácil decirlo que comprenderlo, yo os lo estoy diciendo, sin comprenderlo del todo, claro, sin comprenderlo del todo. Sin comprenderlo, vamos, no del todo, sino sin comprenderlo nada. Pero la vida de ella, toda la caridad, toda la mirada de ella, toda la empatía de ella, toda la forma en la que ella personificaba a quien tenía enfrente y hacía sentirse importante a todos los que tenían enfrente, es asombrosa la cantidad de alumnas que dieron testimonio escrito para su beatificación y dejaron testimonio escrito. A mí se me acercaba cuando yo estaba en el huerto y me decía que las azucenas todas recuerdan las clases particulares. Este carisma es el carisma al que estamos invitados a vivir cada uno, vosotros con la enorme fortuna y privilegio de estar todavía dando clase. Muchas gracias a todos. No sé si me he extendido mucho. Muchas gracias a ti, Carmen. Vamos ahora a dar paso un poco a alguna pregunta, si hay gente por ahí que le ha quedado algo resonando, que quiere preguntar. Os invitamos a que lo hagáis, como hemos dicho al inicio, en el chat y le vamos pasando las preguntas a Carmen y ella intentará responder. Uy, perdonad, si está la madre Carmen Calpe, ay, por favor, qué alegría. Y que claro, ya son mis referencias. Os he dejado callaos ahí. Nos has dejado pasmados. Ha sido un gran privilegio para mí. Oh, nunca os daré las gracias, de verdad, a la Madre María Antonia, a la Superiora General, haberme permitido. Buah, ha sido de verdad increíble. Aquí nos escribe una hermana africana que le ha gustado mucho, que muchas gracias. Ay, María Victoria está escribiendo en el chat. Sí, sí. Qué alegría, María Victoria. La voy a mandar un beso, hombre, que ha dado clase a mis hijos. Todos son agradecimientos, ¿eh? No nos has dejado ni preguntas, nada. Nada. Muchas gracias a todos, la verdad. Gracias, un placer, muchas gracias, todo es. Muchas gracias. Bueno, pues parece que preguntas no hay, como digo, o tenemos que asimilar todo lo que nos has ido diciendo. Un abrazo de parte de Esperanza Casaus. ¿Estaba la madre Esperanza Casaus ahí? Que me desmayo, por favor. ¿Estaba la madre Esperanza? Sí, 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 sí. Uy, por favor, qué emoción. María Antonia Aránzazu. Muchas gracias. Ay, que me he emocionado que estuviera la madre Esperanza, se me han saltado las lágrimas. Qué lástima. Porque la madre Esperanza es la persona que más sabe de la madre. A ver, por ahí. Y su biografía ha sido para mí pues como el cimiento de todo, porque es un monumento la biografía de la madre Esperanza. Sí. Nos preguntan por aquí, ¿es que hoy puede atraer la vida de María Rosa Molas? Que si puede, ya lo creo que puede. Mirar, es una mujer adelantadísima a su tiempo, con cero ñoñería, con una capacidad enorme como de comprender el problema, de comprender la falta, de comprender el resbalón, pero a la vez nada complaciente. Es muy justa, pero es muy justa. Es muy curioso comprender por qué es muy justa. Es muy justa porque
siempre el objeto del comentario que ella hace, el objeto incluso de la regañina que ella hace en algún momento, está fuera de ella. El objeto siempre es por amor a Dios, por la voluntad de Dios, por lo que Dios quiere que hagamos. Porque, y entonces, claro, eso tira para arriba de la persona que te está escuchando. Cuando tú estás haciendo un comentario a alguien, a un alumno, por ejemplo, y estás de alguna manera mostrando que tú no estás en la ecuación, sino que estás teniendo presente a la persona que es ese alumno y a lo que puede ser. Y por eso estás orientando y por eso estás corrigiendo. Y esto queda palpable cuando es verdad. Claro, queda palpable cuando es verdad, ¿no? Y entonces, claro, cuando esto queda palpable, ahí se hace, ahí sí se acierta, ahí sí se efectúa. Me parece que la Madre Molas merece no recuperarla, esto es injusto porque la congregación nunca la ha perdido y el carisma está siempre vivo, pero sí merece actualizarla en el sentido de ver hasta qué punto era ella avanzada a su tiempo, hasta qué punto ella era... Es que avanzada a su tiempo también es injusto. Ella es, de alguna manera, eterna, porque no es avanzada a su tiempo. Ella está en el Evangelio. El Evangelio no es que esté avanzado a su tiempo, el Evangelio lo que es una invitación a actualizarlo en el tiempo en el que cada uno vive, ¿no? Y eso es lo que ella hace, eso es lo que ella hace. Su ternura, porque es muy entrañable. La manera en la que ella mira y siempre ve a la persona que hay debajo. Siempre está como un paso más allá, comprendiendo el dolor que hay detrás de un alumno disruptivo, comprendiendo la soledad que hay detrás de... por ejemplo, hay un pasaje precioso de su biografía que es cuando ella ya ha fundado la congregación y se acerca a una antigua hermana, no de la Consolación, sino de la Corporación de Caridad, donde ella estuvo antes, que se ha exclaustrado y que está sufriendo, y de repente ella va y le dice, anda, vente a mi casa. Para nada, yo no te quiero convencer de nada. Vente a vivir, vente aquí, a rezar en la capilla, vente a estar unos días, reponte. Y ella, con esa clase, porque tiene mucha clase, la Madre Mola, tiene mucha clase, a mí me encanta esa manera en la que ella no impone, no es tan humilde que ella no es el centro nunca, es el centro siempre, porque es una persona con un brillo, con una luz extraordinario, pero no por lo que, pero ella no lo busca nunca, no lo busca. Y que esta persona sea capaz de decir, no, yo no te estoy juzgando, no, si yo solamente te estoy diciendo, anda, vente a pasar unos días conmigo, ¿no? Pues esta elegancia, esta clase, esto da muchas lecciones, esto son lecciones para la vida, no solo para la vida religiosa, para la vida en el mundo. También te preguntan, Carmen... Tengo aquí para 6 horas, os tengo hasta las 11 de la noche, si me preguntáis. Nos preguntan si crees que en medio de esta pandemia, las clases virtuales, y con las clases virtuales, si se puede seguir con la posibilidad de personificar la clase. Las clases virtuales nos quitan algo que da mucha información sobre los alumnos, que es la espalda. O sea, todos sabemos, porque lo sabemos, que la forma en la que un alumno baja la escalera nos da muchísima información de su estado de ánimo, no solamente la cara. O sea, esto lo sabemos y ahora no nos vemos. La única posibilidad de que una clase virtual pueda enlazar a lo personal implica, pero esto es una opinión personal y así os la doy, implica solamente comenzarla con una voluntad consciente de comunicarme yo como profe. Por ejemplo, de empezar la clase diciendo, bueno, chicos, tengo que contaros que han vacunado a mi madre. ¡Ay, qué contenta estoy! Porque de repente has hablado tú de ti. Y a partir de ahí, si tú preguntas el cómo estás, todo el mundo con los sellitos te va a decir bien. Pero si tú por ahí tiras por ahí por tu confidencia, por la tuya, tiras por esa confidencia y dices, ¿y vosotros que han vacunado a algún abuelo? ¿Cómo lo lleváis? De repente establecemos una personificación ahí. Pero esto
esto es una opinión personal. No quiero decir que ni siquiera la he probado porque me jubilé justo antes de la pandemia. O sea, pero me parece que hace falta ahora mismo un esfuerzo muy consciente, muy voluntario por quererse comunicar a nivel personal, a nivel corazón. Las clases virtuales no pueden ser largas, lo he visto, he tenido el privilegio de que mi hijo, el que es profesor de secundaria, pasó la pandemia aquí en casa. Entonces lo vi cómo ha sido vuestra realidad, si no, no tendría ni idea, gracias a él lo vi. Pero claro, las clases tienen que ser muy cortas, tienen que ser muy al grano, tienen que ser... Y ahí, claro, se pierde la personalización. Por eso yo os invito a que la empecéis vosotros, con una comunicación abriéndose más de lo normal. Que luego igual la semana que viene me escribís y me decís, qué desastre. O sea, esto yo no lo he puesto a prueba. Lo intentaremos, lo intentaremos. Otra pregunta que nos surge por aquí, dicen que el Papa en su mensaje para el lanzamiento del Pacto Global dice promover e impulsar dinámicas que den sentido a la historia y la transformen en modo positivo. Si dice, ¿nos puedes decir 3 dinámicas irrenunciables desde la consolación? Para que el mundo mejore, que en realidad es lo que quiere decir el Papa. El Papa habla de la fraternidad. Pues sí. Mirad, yo creo que la primera dinámica sería la red entre la consolación. Que vosotros, cuarto de primaria de Villacañas, sepa lo que está haciendo cuarto de primaria de Caracas. Y que haya una interacción ahí. Esto es, digamos, tarea de los equipos directivos. Promover que os conozcáis como familia. ¿Por qué? Pues porque me parece importante que para iba a decir nuestros, nunca, mis alumnos no han sido de la consolación, que para vuestros alumnos ellos se sientan parte de una familia. Y precisamente esta oportunidad tan difícil de las caras como sellitos nos favorece. Sin embargo, no todo es negativo, nos favorece entrar en red. Algún proyecto común, algún proyecto de intercambio, algún contarnos cómo es la ciudad donde tú vives y yo te cuento cómo es la ciudad donde yo vivo. Esto se puede hacer y esto puede. El segundo punto sería un esfuerzo por un conocimiento profundo de la realidad de los alumnos, de la realidad familiar, de la realidad de su vida cotidiana, de la realidad de lo que comen cuando están en casa, de las horas que le dedican al Fortnite. Es decir, esta información que nos ayuda a diferenciar cada carita. Si yo puedo decir ahora, pues no sé, Lourdes, que la estoy viendo ahora, Lourdes, lo que tiene detrás Lourdes es la librería de su casa. Pues esto, de repente, te personifica mucho más. Vosotros os estáis dando cuenta que yo también estoy en mi casa. Bueno, pues esto personifica también, ¿no? Este sería el segundo punto, conocer bien. Y el tercer punto, pero esto incluiría también el claustro, colaborar entre el claustro. Y el tercer punto sería sin complejos. Sin complejos la evangelización. Sin complejos hablar de la madre. Sin complejos invitar a las familias a conocer la tarea, vuestra tarea por todo el mundo. O sea que yo creo que, no sé, es muy difícil, pero es el reto. El reto y la posibilidad del pacto, que es el título de esta ponencia, es precisamente que seáis capaces como institución y como colegios de aterrizar estas ideas a cosas muy concretas, a cosas de hacerlas de 9 a 5. Esto es lo que un colegio y otro, todos, porque así es como evidentemente se cambia la realidad, claro, de persona a persona. Bueno, Carmen, no te vamos a cansar más. Si no me canso. Porque nosotros tampoco nos cansamos de escucharte. Pero vamos a agradecerte toda la pasión, como por aquí dicen en el chat, que has puesto y que nos has transmitido, porque pues eso, no son solo palabras, sino se nota que con pasión nos has transmitido 2 cosas muy importantes, el pacto global y no solo el pacto global, sino la posibilidad de realizarlo desde la pedagogía de María Rosa Molas, que nos las ha analizado, vamos, mejor que nosotras mismas. O sea, nos has transmitido mucho. Entonces, de verdad agradecerte esta ponencia, agradecerte tu cercanía,
pues estas ganas que pones de transmitir y bueno, que no te vamos a dejar, que pronto te tenemos que volver a ver. Así Eso que, espero, porque yo os debo seguramente. tanto, a la Consolación debo tanto a lo largo de mi vida que no hay suficiente tiempo para que yo pueda corresponder todo lo que os debo. Así que muchas gracias a todos. Nada, gracias Carmen, gracias a todos los que habéis asistido, que no os hemos podido dar la palabra porque sois muchos, pero que estáis dando vuestra palabra a través del chat con el agradecimiento. Muchas gracias a todos. Carmen, gracias de Gracias. verdad de corazón. Gracias a todos.